Muy bienvenidos a otro programa de Abra Boletín Virtual. Quien les habla y les da la bienvenida, Gustavo Fulco, los invita a una nueva historia. Y en esta oportunidad lo tenemos a él, David Ramírez Ordóñez, desde Europa, ¿sí? Una gran diferencia horaria, pero con muy buena voluntad. Vamos a poder conocer un poco más sobre su vida, sobre su historia y su labor profesional. David, bienvenido a Abra Boletín Virtual y gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, qué bueno estar nuevamente en contacto con colegas en Argentina, que bueno, recientemente he tenido como unos encuentros bastante cercanos con ellos y ha sido muy enriquecedor esto. Creo que este intercambio muestra lo potente que es como el trabajo profesional que hacen desde las bibliotecas en Argentina en toda América Latina. Yo creo que es un eje junto con México y bueno, y ojalá que desde Colombia también algo podamos aportar, pero chévere que en Argentina estén haciendo tantas cosas tan bacanas. Muchas gracias. Para nosotros es un placer poder conocerte un poco más y vamos a comenzar distinto. A mí me gusta innovar en los programas y en las entrevistas. En esta oportunidad, en vez de yo presentarte y contar sobre tus títulos, dónde estás, contanos vos. ¿Dónde estás actualmente? ¿Dónde estás trabajando? ¿Cuáles son tus títulos? ¿Cuál es tu profesión actualmente en el lugar donde te desempeñás? Contanos un poco de tu labor profesional. Bueno, pues justo ahora, ya mismo geográficamente estoy en La Haya. Estoy desarrollando una investigación sobre Wikipedia y género en Barcelona, en la Universidad Oberta de Cataluña, la Universidad Abierta de Cataluña. Es un estudio de doctorado. Obtuve una beca para el proyecto ¿Dónde están las mujeres en Wikipedia? Lo que estoy haciendo es moviéndome un poco del sector bibliotecario, que era en el que venía trabajando, no sé, creo que los últimos tal vez 10 años de mi carrera profesional y ahora estoy un poco más enfocado en la información, no necesariamente en las bibliotecas, pero sí en una, bueno, no sé si en una institución o en una comunidad como la de Wikipedia, que tiene pues dinámicas muy similares, tiene cosas tan similares que, por ejemplo, los administradores de Wikipedia en español se autodenominan bibliotecarios por la labor que realizan como de, no sé, de selección de información, de curaduría, como dirían algunos, y eso. Y de Eh, catalogación de la información también. claro, hay una cosa bien interesante en lo que está pasando desde muchas profesiones, porque bueno, en la comunidad de Wikipedia, de Wikimedia, porque tienen muchos proyectos, vienen de muchos perfiles profesionales y a mí me parece muy interesante cómo muchas de las cosas que nosotros estudiamos desde la bibliotecología, desde la ciencia de la información, se ven desarrolladas en estos espacios. Por ejemplo, Sí. justo hoy o mañana, yo no me acuerdo, bueno, ahorita que estamos a 29, 30 de octubre, se celebra el cumpleaños de Wikidata. Y Wikidata es un proyecto que se lanzó para tener los datos de Wikipedia. Por poner un ejemplo, más o menos cómo funciona esto. Wikipedia es la enciclopedia, ¿verdad? Ahí está Sí. como toda la información, los artículos, lo que ustedes han visto. Pero las imágenes y los videos que uno ve en Wikipedia realmente no están almacenados en Wikipedia. Están almacenados en otra plataforma que se llama Wikimedia Commons. Entonces uno lo que hace es que sube las imágenes y los videos a esa otra plataforma y como que los enlaza a la enciclopedia, a Wikipedia. Algo así pasa también con los datos y una de las cosas que ha venido como dando muchas vueltas en el círculo bibliotecario recientemente es esto del RDA, cómo hacer para la catalogación, cómo enlazar los recursos y todas estas cosas sobre datos abiertos enlazados se están trabajando desde Wikidata. Entonces creo que hay muchas resonancias entre el sector bibliotecario y lo que está pasando con Wikipedia. Y bueno, eso pues, a mí me emociona muchísimo y también pues, me parece un gran privilegio poder estar investigando sobre esto. Por ejemplo, ver qué pasa con los catálogos de las bibliotecas ahora que se tienen como espacios abiertos para compartir datos como Wikidata. Creo que hay un futuro muy interesante, uno de los múltiples futuros que podemos explorar
como especie humana, creo que está por ese lado. David, nos das un montón de información cada vez que respondes una consulta y tenés la posibilidad de interactuar con algo que desde los bibliotecarios luchamos mucho, y es ese concepto de la introducción de la tecnología al mundo bibliotecario y cómo el acceso a la información tiene que estar combinado con estas nuevas tecnologías, con estas nuevas plataformas y con el avance de las mismas. ¿Cuál es tu opinión real en cuanto a que todavía estamos luchando en Sudamérica con ese concepto de que la tecnología viene a suplantar la labor bibliotecaria, ¿sí? O viene a suplantar el labor de bibliotecario en cuanto al acceso a la información? Contanos cuál es tu pensamiento en cuanto a esta definición, ¿sí? Pudiendo interactuar entre la labor bibliotecaria que desarrollaste, como bien nos contabas, hace 10 años, ¿sí? o más tiempo, y ahora llevar toda esa sapiencia y ese trabajo que hiciste más al lado tecnológico y de Wikipedia. Bueno, pues yo creo que eso se ve muchísimo con los debates sobre los libros, por ejemplo. Creo que tiene muchas similitudes. Por ejemplo, cuando hubo auge de libros digitales, que todo el mundo estaba diciendo que entonces ahora los libros en papel se iban a acabar, yo siento que hay como debates muy similares en cuanto a las bibliotecas y la información digital, o en cuanto a los bibliotecarios y el hecho de que la tecnología pueda suplir las funciones. Yo realmente creo que estoy muy de acuerdo con este libro de Humberto Eco que se llama Nadie acabará con los libros. Es una conversación entre Humberto Eco y otras dos personas que ahora no recuerdo, pero ellos tienen una discusión muy interesante sobre si el libro en papel va a acabar o no. Y su conclusión, más o menos como un poco haciendo un spoiler, un avance del libro, es que no, finalmente hay cosas que no pueden pasar. Una de las cosas que a mí me parecía muy interesante, las visiones de algunas personas que, por ejemplo, cuando trabajé en la Biblioteca Nacional de Colombia hace ya unos años, algo que parecía como que algunas personas tenían en su mente que lo que había que hacer con la biblioteca digital era tomar todos los fondos físicos, digitalizarlos y subirlos a Internet, como si fuera una cosa, una transición natural, digamos. Y uno empieza a encontrarse con obras nacidas digitales, por ejemplo. Es decir, Claro. no tiene, no tiene como un equivalente físico, por ponerlo así. No sé. Bueno, seguramente tú, Gustavo, estás mucho más cercano a estos temas que yo, pero todo lo que es transmedia, por ejemplo, es un gran reto para las bibliotecas, porque claro, ¿cómo haces para preservar elementos transmedia? Es decir, no sé, si haces algo de realidad aumentada, por ejemplo, ¿cómo haces para que eso se preserve a futuro? Sí, entonces hay como muchas cosas ahí muy interesantes a ver. Otra cosa que pasa en lo digital, por ejemplo, como lo digital es de alguna forma tan maleable, tan cambiante. eh, Estuve trabajando en el desarrollo del depósito legal digital en Colombia. Eso fueron como mis primeros trabajos con la Biblioteca Sí. Nacional. Y es muy interesante ver cómo los sitios web nacen y desaparecen. Entonces, y también van creciendo con el tiempo. Por ejemplo, lo que hace el Wayback Machine, la máquina del tiempo de Internet Archive, es bien interesante porque uno eso, con una URL puede ver cómo se veía un sitio web hace 10 o hace 15 años, hace 20 años, y recuperar información digamos, estaba por allá perdida en la historia. Entonces creo que también, finalmente las máquinas como que a uno le ayudan muchísimo, pero creo que el diseño, la arquitectura de información que debería tener, el hacer la información usable y accesible, creo que son cosas que finalmente como que necesitan de bibliotecarios. Yo creo que es algo así como pensar que el teatro se iba a acabar porque
llegó el cine y que a la vez el cine se iba a acabar porque llegó la televisión y que la televisión va a morir porque tenemos Claro, dispositivos móviles. Y claro. finalmente lo que está pasando es que tenemos una gran gama y una gran riqueza de medios y canales y finalmente cada uno puede tener su vida independiente y cada uno tiene como sus matices y sus cosas. Yo creo que con la tecnología, al contrario, no creo que sea una cosa excluyente, de que una cosa viene para matar a la otra, David, sino y que van pensando, siguiendo por canales. pensando en esto y tomando esta definición que das, en la cual se puede convivir, ¿no? Y pueden convivir las distintas plataformas en sí mismo, ¿no? Y no tiene que una ser la que venga a suplantar a otra. ¿Por qué crees que las editoriales y los autores, más allá de los derechos de autor mismos, ¿no? Comercializan tal vez, y aquí en Sudamérica, en un porcentaje muy elevado sus textos únicamente impresos, y no los comercializan de forma digital, teniendo el temor, ¿sí? Quiero imaginar, de que una vez que ese texto digitalizado se compra por internet, ¿sí? Se compra por la web, se va a pasar. La verdad que me parece que la gente que consume el texto impreso, aunque tenga la posibilidad de comprarlo de forma digital, lo va a seguir comprando impreso por una decisión propia. Y es un poco, vamos a lo que recién mencionabas vos, ¿no? Que el poder consumir por televisión, el poder consumir por internet, el poder consumir por otro tipo de dispositivo. También de esta manera yo creo que digitalizando todos los textos nuevos que salen a la venta o que se realizan y se escriben, daríamos la posibilidad de que también personas con dificultades para acceder, ¿sí?, a la información por algún tipo de discapacidad puedan obtener este texto ya digitalizado y se ahorraría mucho más tiempo y sería mucho más accesible. Bueno, sobre eso creo que también hay un mito que yo la verdad dudo muchísimo que sea cierto y es que algunos piensan que una descarga implica una venta menos. Exacto. Sí, es como, creo que ese es un gran mito porque de hecho a mí me parece que lo que está ocurriendo es justo lo contrario. De hecho, gente que es muy asidua a la cultura, muy asidua a no sé, los libros, las películas, a la música, a no sé, los videojuegos también, lo que hacen es que van descargando todo lo que pueden, van encontrando como las cosas que les gustan y después van a buscar más cosas y si hay una, no sé, una buena plataforma de mercado, si es fácil y es a un precio accesible y todo esto, yo creo que realmente una cosa no riñe con la otra. Yo creo que por ejemplo, hay cosas bellísimas como, bueno, a los que les gusta la música, creo que este ejemplo les puede gustar. Yo no sé si han visto el disco Lazareto de Jack White, el de los White Stripes, el de, bueno, de muchas bandas. Él lanzó un disco que se llamaba el Ultra LP, que es un acetato, un vinilo hermosísimo. Tiene hasta un holograma en 3D, que cuando uno lo pone a rodar el vinilo, sale una espada girando en 3 dimensiones. O sea, es una cosa que un MP3 nunca va a poder alcanzar. Es una cosa increíble. También tiene cosas como que el disco, por lo general, uno pone la aguja del vinilo en el extremo del disco y a medida que va sonando el disco se va acercando al centro. Este vinilo suena al revés, o sea, uno lo pone en el centro y va hacia afuera. O sea, hay cosas increíbles, digamos, Claro. en estos formatos. Y claro, uno por supuesto puede descargar la información, descargarse un MP3, pero hay cosas que creo que uno, y como fan, y lo digo como admirador de la música, o sea, uno quiere tener y estaría dispuesto a pagar por el disco, a ir a los conciertos, que de hecho a este señor lo vi en concierto en Bogotá, lo recuerdo, y no creo, y creo que la cosa es más bien como de facilidad de plataformas. Es decir, si a uno le venden un libro, un disco a precios muy altos que uno, digamos, como que no puede llegar que no son competitivos realmente, yo creo que uno buscaría unas opciones
pues de descarga, como ocurrió hace ya varios años cuando, no sé, estaba Napster, estaban las plataformas Emule o SoulSeek, los que recuerdan ahí plataformas P2P. Pero miren ahora, por ejemplo, los modelos tipo Spotify o Netflix, que empiezan a tener precios mucho más accesibles y la gente está accediendo a ellos. Creo que hay un gran reto ahí, porque también se están vulnerando derechos como el poder de edición. Es decir, ¿cómo hago yo, por ejemplo, si quiero remezclar fragmentos de películas de Netflix? Es decir, es mucho más complicado porque uno como que está pagando por el acceso más que por un objeto, un fragmento, un formato. Es decir, es como si uno estuviera pagando una suscripción o pagando por algo que a la larga no le pertenece. Es una cosa que también es muy rara ahí, porque también como uno hace para generar nuevos productos y nuevas cosas a partir de cosas preexistentes, que de hecho así llegan. Y bueno, y por otro lado, si nos vamos como hacia temas como el Tratado de Marrakech y lo demás, en Sí. cuanto a accesibilidad, por ejemplo, uno suele pensar que una persona ciega, por ejemplo, para acceder al texto impreso, lo que necesita es un braille. Y puede ser que formatos digitales sean mucho más prácticos en cuanto a que, no sé, puedan transformarse a voces habladas, a otros formatos. Entonces creo que también hay una cosa de habilitar derechos para personas en situación de discapacidad o personas como con dificultades para acceder a ciertos formatos, que es muy interesante verlo desde lo digital. Y bueno, en cuanto a derecho de autor, creo que es bien interesante que el Tratado de Marrakech, que es uno de los tratados más populares de la historia de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, perdón ahí por las siglas, a veces se me No, sale el no, bibliotecario. perfecto. Eh, la cosa con esto es que es solamente para acceder al texto impreso, y hay otro montón de discapacidades que no están contempladas. Es decir, si uno es sordo, ¿qué pasa? Si uno no puede escuchar cosas, todavía tenemos Bueno, esas ahí te restricciones. pongo un paréntesis porque en la Argentina estamos abogando por que el Tratado de Marrakech sea modificado en la ley que aquí implementa sobre discapacidad. Estamos muy cercanos a que sea ley y se modifique la misma. Y hay una excepción dentro de las limitaciones en la cual también nosotros, dentro de nuestro territorio nacional y nuestra legislación, agregamos, ¿sí?, a las personas con discapacidad auditiva, alguna discapacidad motriz que no le permita, ¿sí?, el acceso libre a ese texto impreso o girar las hojas. Se amplía un poco más y es bastante abarcativa. ¿Lo puede ser más? Lo podría ser mucho más, pero creemos que los que abogamos porque este tratado sea realmente ley, salga de una manera, ¿sí?, la manera más inclusiva que podamos, y después poder bregar porque se sigan incluyendo excepciones como para poder abarcar más discapacidades. Pero recién te escuchaba, David, y me encantan los ejemplos que das, porque vos hablás sobre música, hablás sobre tecnología, hablás sobre textos impresos, hablás sobre cine, y me encanta porque abrís el abanico de todo lo que se puede encontrar dentro de una biblioteca, ¿sí? Que no es solamente un libro, ¿sí? No es solamente un texto impreso, sino que es el acceso a la información desde un montón, ¿sí?, de posibilidades. Y contanos, ya sabiendo que hace un par de años que estás en Europa, ¿cuáles son las diferencias más notorias que vos encontraste en el mundo bibliotecario, en el mundo del acceso a la información, en cuanto a lo que venías viendo, ¿sí?, en tu trabajo en Colombia, que es muy parecido a lo que se puede encontrar en el resto de Sudamérica, con respecto a lo que te encontrás ahora en Barcelona o en La Haya o en los lugares donde estuviste visitando y pudiendo trabajar? Bueno, sobre esas diferencias, em, yo creo que hay algo que me impresiona mucho de Europa y de Latinoamérica, es que, y esto me lo decía Ana en las jornadas TAP de Mar del Plata, la otra invitada con la que estuve compartiendo ya hace un par de años, 2, 3 años, yo creo. Ella venía de Madrid y ella
cuando íbamos caminando por la playa de Mar del Plata, como conociendo la ciudad, me decía que Europa y Latinoamérica tienen muchas cosas muy parecidas, salvo que Europa es súper chiquitico y tiene mucha razón. Creo que nosotros tenemos todo, pero como grandísimo, como, no sé si recuerdan Mario Bros. Mundo Gigante, creo que Latinoamérica es así para los europeos un poco cuando hablo con ellos, es como que todo es muy grande, las distancias son muy grandes, la gente es increíblemente generosa, muy, muy, muy generosa, igual como para muchas cosas, y creo que esa voluptuosidad, todo eso, es algo que tenemos en Latinoamérica y que aquí en Europa todo es como chiquitico. Otra de las cosas que creo que también pasa mucho aquí en Europa, que extraño un poco, digamos, en Latinoamérica, es eso de no creernos las cosas. Es decir, eh, yo siento mucho que, por ejemplo, una de las cosas que pasan aquí en Europa es que la gente empieza a lanzar proyectos en plan, bueno, vamos a hacer, no sé, tal cosa para, por decir algo, editar un libro sobre cualquier tema o eso. Sí. Y uno empieza a ver que hay conexiones como en muchos lugares y con múltiples culturas. Es decir, viene alguien, no sé, un polaco, alguien que habla alemán, otra persona que habla sueco y de alguna forma encuentran formas de hablarse con los mediterráneos y entonces sacan cosas conjuntamente y hay una riqueza muy grande y se creen el cuento y sacan eso y lo vuelven, no sé, un estándar mundial o empiezan a decir, no sé, todas las bibliotecas del mundo deberían sumarse a esta iniciativa y uno dice como, wow, está muy bien. Yo creo que una de las cosas que nos pasa en Latinoamérica es a veces que nos falta creernos el cuento, es como que hacemos cosas muy innovadoras, muy creativas y al final decimos como, de pronto esto no le interesa a mucha gente y como que las matamos o solamente las ponemos a circular en Latinoamérica con los que hablamos castellano y creo que he visto también que hay unas resonancias muy fuertes, por ejemplo, cuando uno empieza a ver como esas dinámicas de norte y sur, digamos, como los países que tienen más rico, más riqueza económica, digamos, porque nosotros también tenemos otros tipos de riqueza que bueno, no sé, pero eso es otra discusión. Uno empieza a ver que hay resonancias muy fuertes, por ejemplo, con Australia, con Nueva Zelanda, con Asia, con África, y que finalmente esos lazos no los estamos construyendo. Y uno sí ve que un poco como que en Europa, como no sé si es por la cercanía, porque todos están como junticos, porque todos han compartido amores y odios y bueno, y todo esto, como que uno siente que hay una comunicación más fuerte. Yo no sé por qué, por ejemplo, nosotros no nos hablamos mucho más con los africanos. Creo que tenemos muchas cosas en común. Hace un tiempo he venido escuchando el podcast de Diana Uribe. Su sitio web es como dianauribe.fm. Y ella decía que cuando visitaba África veía muchas cosas de la cultura colombiana en África. Y claro, es como la música, la comida, la forma de ser de la gente. Y ella decía, es increíble cómo estamos justo enfrente el uno del otro, pero para visitarnos tenemos que atravesar por Europa. ¿Por qué no hacer este tipo de conversaciones mucho más frecuentes? Y una cosa que agradezco mucho que me pasó a mí fue haber hecho parte del programa de liderazgo de IFLA. Ahí era un poco como el Capitán Planeta. Yo no sé si se acuerdan de esa serie, que había una persona como de la Unión Soviética en esa Sí, época, de Estados representando Unidos, de a Japón. cada país. Claro, exacto. Yo era como el corazón, porque venía como de la Amazonía, una cosa así. Y claro, estaba Manjay, que era el bibliotecario de Senegal, y teníamos unas conversaciones increíbles de lo que pasa en la Asociación de Bibliotecarios, que de hecho allá en África tienen una federación, AFLIA. Y también cuando hablaba con Elvira, que ella es de Filipinas, ella era una abuela, es una abuela muy querida que fue presidenta de la Asociación de Filipinas y también veíamos todos esos retos que tienen en la Asociación Bibliotecaria ya, Claro. en los retos que tienen en Egipto con Mahmoud, que era otro de los que estaba también en el programa de liderazgo de IFLA y uno empezaba a ver como cosas que uno decía, caramba, esto que nos pasa en Latinoamérica
no es una cosa que solo nos pase a nosotros, sino que pasa en todo el mundo. O sea, como que compartimos las mismas cuitas, los mismos problemas, y ¿por qué no nos estamos hablando para solucionarla conjuntamente? Creo que Y, eso me parece muy interesante. y hablando de compartir problemas, me das pie para hablar un poco sobre algo que nos concierne a todos, que es esta pandemia que estamos atravesando, y acá en Sudamérica somos un poco el reflejo de lo que va sucediendo en Europa. Contanos las bibliotecas en sí mismas, ¿sí? ¿Cuál es su desempeño actual? Y ahora sabiendo que hay un comienzo de un rebrote, ¿cuáles son las decisiones que están por ir queriendo tomar? ¿Van a seguir estando abiertas? ¿Cómo se fueron manejando con el aislamiento de los textos? ¿Sí? Contanos qué información tenés sobre esta temática que a nosotros nos da información de lo que podemos llegar a afrontar en el corto plazo, ¿no? Claro, yo lo vine siguiendo muchísimo porque, claro, quiero viajar a ver a mi familia en Colombia, y justo cuando iba a viajar empezó la pandemia y todo se canceló. Fue como, bueno, esto. Sí. Y viendo todo lo que pasaba, uno como que nota que hay como como un desfase, se podría decir. Yo creo que entre 4 y 6 meses de diferencia. Entonces, claro, si uno ve las estadísticas, ve que en Latinoamérica la primera ola como que va bajando, y aquí en Europa ya estamos casi que en los picos de la segunda ola. Entonces yo me imagino que una segunda ola podría venir en 4 o 6 meses en Latinoamérica, y viendo también como lo que pasó acá. Una de las cosas que creo que me parece muy interesante lo que se está pensando en Europa ahora es cambiar las legislaciones para todos los temas que están relacionados con la pandemia. Y ya que hay una migración tan fuerte hacia lo digital, ir pensando a ver cuáles de esos cambios se pueden mantener a largo plazo. Me parece muy sorprendente que hasta ahora, bueno, yo he visto que en Colombia como que no ha pasado nada como de actualización en leyes específicamente sobre la pandemia en cuanto a bibliotecas. O sea, no estoy muy seguro, pero más o menos lo que he visto, no vi mucho. Hace un par de semanas me invitaron del sistema de bibliotecas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, también a un conversatorio sobre derecho de autor y bibliotecas. También noté que en México como que no se ha cambiado mucho la legislación. Lo que quiere decir, parece ser que en Latinoamérica estamos mandándonos de cabeza y sin casco al mundo digital. Estamos cometiendo un montón de infracciones para muchos temas. Estamos metiéndonos en un mundo digital con unas leyes de un mundo pre-internet, casi como que, no sé, con muchos años de retraso en algunos casos. Hay unas cosas que sí están muy adelantadas, no sé, como hay temas de gobierno abierto que por ejemplo, en algunos países están muy desarrolladas. Pero sería muy interesante que todo esto empezara como a sintonizarse, a pasar a lo digital. Y además que tenemos otros retos bien importantes que también he visto en Europa, y es que hay mucha gente sin acceso a Internet, sin acceso a dispositivos. Yo Exacto. pensaba que era una cosa como muy latinoamericana, y resulta que en Europa uno también ve situaciones muy complicadas donde no hay infraestructura, no hay cobertura de Internet, la gente no tiene los aparatos, y por otro lado tampoco se tienen las competencias. Entonces creo que hay nuevamente la labor bibliotecaria. eh, por un lado, está como en tratar de suplir la infraestructura, es decir, llegar a los diferentes lugares. Creo que en Argentina una de las cosas que vi con la Biblioteca del Congreso de la Nación era esto que hacían con el bibliomóvil. No recuerdo muy bien Móvil, bueno, sí, sí. exacto, es el bibliomóvil. Creo que ese tipo de iniciativas hay que pensárselas eh, como mucho más reforzadas, creo, Llama mucho como la atención escucharte que nos comentás que hay un problema también en Europa de infraestructura y de acceso a Internet, de acceso a la red, porque uno piensa que eso, bueno, acá en Sudamérica puede ser moneda habitual en determinadas zonas del interior y no en las grandes capitales, y hasta, eh, por ponerte un ejemplo, en la Argentina, en Buenos Aires,
exceptuando la capital, ¿sí? Te vas a 15 kilómetros del centro neurálgico de la capital, en el Gran Buenos Aires, y hay algunos lugares que no tienen acceso a Internet, hasta no están pavimentados a ese nivel. Entonces, pero si uno se traslada a Europa, suena raro que nos cuentes que tal vez, ¿sí? A las afueras de Barcelona o a las afueras de Madrid o en el interior de alguna otra provincia de España no haya acceso a Internet en el 2020. Yo, yo, a mí también me sorprendía mucho porque yo lo contaba porque mi mamá es profesora de los más chicos, de los que están apenas empezando a aprender a leer y a escribir. Y yo lo contaba como en mis almuerzos con colegas de la universidad, como diciendo, o sea, es muy complicado porque, no sé, en general en el sistema educativo en Colombia, muchos estudiantes como que desaparecieron porque no tienen conexión a Internet. Y ponía el ejemplo de mi Claro, mamá, que tenía, no sé, 30 estudiantes y de ellos sobrevivieron, digamos, a la pandemia y esa transformación a lo digital, 20. Y de esos 20 como que van claro. bajando, o sea, y es muy complicado porque el sistema educativo no tiene noticias sobre eso. Yo decía como, no sé cómo en Latinoamérica vamos a hacer. Y compañeras de la universidad, recuerdo que me decían, bueno, es que aquí también en los barrios, ¿cómo se dicen? Periféricos Periféricos, sí. de Barcelona, también pasa eh, por diferentes motivos. No sé si sean los mismos de Latinoamérica, no sé si sea así como lo cuentas, porque en Colombia también es así. Uno a un par de horas de Colombia incluso empieza a perder conexión a internet, a datos, a llamadas telefónicas, pero Sí. parece que también ocurre. Yo no estoy muy al tanto de las estadísticas en Europa para tener una cifra exacta sobre eso, pero sí he visto cosas que han pasado con la pandemia en términos específicos de género. Y es que, por ejemplo, al volver a casa, también hay datos y estudios sobre el hecho de que la violencia doméstica haya aumentado, que las mujeres hayan bajado un poco o mucho su producción científica y los hombres la hayan aumentado. De eso sí que hay datos y creo que eso no es una cosa que pase únicamente en Latinoamérica. Que bueno, es ahí como el tema que he venido investigando sobre Wikipedia y género este último año. Entonces creo que también hay brechas en la tecnología que venían incluso antes de la pandemia, que ahora con la pandemia y este salto hacia lo digital, se notan muchísimo, muchísimo más en todo el mundo. Sin ninguna duda la pandemia nos expuso, ¿sí? Nos humanizó, nos hizo a veces en algunos casos regresar al contacto con la familia, ¿sí? Contactarse un poco más con nuestros hogares, con la realidad del día a día, ¿no? Que en esta vorágine constante del trabajo y de las ocupaciones y estar todo el día en la calle, como así nos dispone la tecnología y los trabajos en el 2020, este parate no querido, ¿sí? En el cual mucha gente la pasa mal, lamentablemente, nos hizo conectarnos de otra manera. Pero cambiando el tema, David, y yéndonos tal vez hace algunos años atrás, para poder conocerte también un poco a vos, ¿sí? Y tu historia en lo personal. Contanos, vos de adolescente, ¿sí? ¿Siempre supiste que querías ser bibliotecario, que querías estar hablando sobre acceso a la información, sobre las comunidades, sobre la temática que abarcás? O tal vez David de adolescente decía, yo quiero ser maestro, policía, médico. Contanos un poco cuáles eran tus deseos de adolescente. Vale, mis deseos de adolescente, bueno, cuando era muy chico, realmente quería ser ninja. Creo que ese era mi gran deseo, ser un ninja. No la Eh, esperaba, ¿eh? No la esperaba. bueno, para que veas. Pero eso me sirvió, de hecho, porque después he hecho bastantes talleres hablando sobre ser ninja para hacer referencias bibliográficas. Y bueno, este taller, ya no me acuerdo, era algo así como cómo copiar y pegar sin morir en el intento. Y era como una cosa para aprender a citar, a hacer referencias Está muy bibliográficas y que bien. uno no termine haciendo plagio, que es como mi forma ninja bibliotecaria de asumir esta profesión. Yo
realmente me presenté a artes plásticas. Yo quería ser artista, digamos, profesionalmente, formarme como artista plástico y no pasé. O sea, creo que bueno, como que no sé, el talento no me dio y por eso me he dedicado últimamente a hacer lo que yo llamo dibujos low-fi de baja calidad. Y es que he venido haciendo dibujos como cómics, ilustraciones de muy baja calidad. La idea es hacerlos en 5 minutos, algo que no dure mucho tiempo en la producción, para hacer historias, para contar historias, para hacer fácil entender temas muy complicados. Y así con este tipo de ilustraciones low-fi, con el grupo de Bibliotecarios al Senado, el grupo de acción política de ASCOLBI, Sí, de la Asociación Colombiana de Bibliotecólogos, ahí sacamos unas ilustraciones para explicar una modificación a la reforma, a la ley de financiamiento, que en su momento era una propuesta para cortar los presupuestos de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Entonces ahí haciendo esos dibujines, uno como que explicaba cómo la nueva propuesta de ley afectaba al presupuesto de las bibliotecas y qué necesitábamos para que pues, no afectaran el presupuesto de las bibliotecas. Otra cosa que he venido haciendo gracias a Andrés Reynoso, un colega argentino sí. que Un, ahora un está gran, con... un gran docente y un gran bibliotecario. Claro, una de sus estudiantes, Alina Sarli, Alina, está sí, una haciendo compañera. ella está haciendo una cosa increíble en la biblioteca, creo que es como Biblioteca Cultural Mafalda, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que es una biblioteca comunitaria y su nombre es de Mafalda. Ella está haciendo lecturas para chicos y chicas, como los lectores más jóvenes, y una de las cosas que hemos venido haciendo es sacar cuentos donde yo los ilustro y ella con su grupo de colegas, Sí. amigas, no sé, los narra y edita el video y entonces, bueno, ya lanzamos ahí como una de estas historias. Ahorita estamos trabajando en una segunda poesía ilustrada esta vez, entonces ahí como que de alguna forma eh, lo del artista como que lo pude traer al campo bibliotecario. También hice una cosa así como ilustrada también para una colega chilena, Lucía Bello. Ella está, ahora no recuerdo, pero está con el sistema de bibliotecas públicas ya no me acuerdo exactamente de dónde, pero estuvo haciendo con el equipo de la biblioteca los cuentos en cuarentenados. Y Sí. era, pues claro, en plena pandemia, la idea es que la gente contara sus cuentos, contara historias, leyera fragmentos de obras para compartirlas por internet. Y cuando me invitó a mí, Lucía me dijo que pues yo contara un cuento. Lo que hice fue tomar un poema de Virginia Woolf y lo ilustré, y ese fue mi cuento. Y bueno, y algunas de mis presentaciones también las he hecho con estos dibujines. Con Andrés Reynoso, de hecho, también me hizo una entrevista para los nuevos profesionales y resultó ser un corto animado, donde ahí, bueno, también pude explorar muchísimas cosas de los futuros de la bibliotecología. Andrés me preguntó un montón de cosas y resultó siendo un corto de 25 minutos por ahí, que de hecho él tradujo a inglés, entonces está subtitulado. Fueron como cosas bien interesantes que han ido pasando porque de alguna forma creo que, bueno, una de mis frases ahí recuerdo cuando hice mi trabajo de grado para ser bibliotecólogo y profesional en ciencia de la información, es esta frase que dice: no existe el tiempo perdido. Yo creo que de alguna forma todas las cosas que uno va haciendo se pueden ir conectando desde el pasado hacia el futuro y para ir haciendo como una narración muchísimo más grande. Entonces, pues sigo viendo a ver dónde más sale lo ninja en lo bibliotecario. Y en Y cuanto al pasado, que es un pasado próximo, ¿cómo fue que David decidió de estar en la Biblioteca Nacional en Colombia a pasar a esa aventura de irse a Europa? ¿Por qué fue que tomaste esa decisión?
sabiendo que estabas trabajando y haciendo una muy buena labor en una de las bibliotecas más importantes de Sudamérica. Bueno, pues también porque empecé a trabajar temas de cooperación bibliotecaria internacional, si se puede llamar de alguna forma. Creo que lo que pasó con el programa de liderazgo de IFLA me puso a mí en un escenario que seguía desde hacía muchísimos años, que claro, que es el ámbito internacional, y es que cuando empecé a buscar la forma de modificar la ley de derecho de autor en Colombia para tener leyes justas e incluyentes para los lectores y los ciudadanos y esto, uno de los escenarios que también veía que era muy estratégico, digamos, era el comité Comité de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y este comité funciona 2 veces al año y bueno, funcionaba en Suiza, en Ginebra. Entonces yo me acuerdo que trabajando en la Biblioteca Nacional de Colombia, me levantaba a las 3, 4 de la mañana por el cambio horario para verme por streaming, que al inicio era como un streaming de texto, entonces uno veía como un blog de notas donde iban escribiendo como todo lo que iba pasando ahí. Terminaba a veces a las 6 de la tarde, recuerdo mucho gente que 6 de la tarde en Bogotá era medianoche en el comité en Ginebra donde estaban discutiendo este tipo de cosas. Y gracias al apoyo de IFLA, gracias a particularmente como el trabajo que hizo Stephen Weaver, que ahora es el coordinador de políticas y promoción y defensa de Policy and Advocacy de IFLA, él llegó a coordinar uno de los viajes para que yo asistiera personalmente a ese comité. Entonces, claro, empezar a participar en esos espacios, como teniendo toda la experiencia que había podido recoger durante todos los años, pero sin la capacidad de ir a Europa porque, bueno, no sé, porque hablaba con la gente en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en Colombia y ellos decían, claro, sería muy bueno que desde la Biblioteca Nacional participaran, pero no sé, nunca pedí el presupuesto para ir a Suiza a uno de estos debates. O sea, creo que, no sé, como que no encontraba como el lugar para tener una incidencia Claro. regional o incluso mundial. Cosa que siempre sí empezó a pasar con IFLA y con esto del programa de liderazgo, pues se apoyaron ese tipo de cosas y pues IFLA en esos momentos estaba como presidenta Gloria Pérez Almerón. Ahora está, bueno, en otros roles también haciendo una labor impresionante por Latinoamérica. Es increíble Sí, lo que esta mujer ha hecho por nuestra región. Ella abrió espacios muy, muy, muy interesantes, como recuerdo que cuando ella era presidenta electa, por ejemplo, de IFLA, el primer manifiesto sobre el Tratado de Marrakech fue en la Biblioteca del Congreso. Eso fue, ya creo que eso fue como en el 2015, me imagino. Yo sí, asistí por la Biblioteca Nacional de Colombia, ahí empecé como a ser parte de este otro circuito y ahí empecé a ver que habían otros espacios donde también podía participar y bueno, y ahí como que me fui encarrilando, fui encontrando como la forma de participar y ver que sí se puede, o sea, como que eso, bueno. Después, ya por otros motivos mucho, mucho más personales, bueno, empecé a trabajar en diferentes proyectos de IFLA y bueno, ya me salió la beca en Barcelona, así que yo pues por ahora en Barcelona por 3 años, ya llevo el primero de 3 años, así que, y bueno, y después ya veré a ver cómo, qué viene, ¿no? Que, ¿qué bueno, nos depara el futuro? ¿Qué le depara el futuro a claro, David? Pero, David, para finalizar, no robarte mucho más tiempo, sabemos que hay una gran diferencia horaria en Europa, y agradeciéndote tu tiempo y la posibilidad de conocerte mejor, y aparte siempre es un placer escucharte y aprender de lo que nos decís, eh, quiero que cierres preguntándote una cuenta pendiente. ¿Cuál es una cuenta pendiente en la vida de David? una cuenta pendiente. Em, yo creo que una de las cuentas pendientes es em, un trabajo coordinado con el sector bibliotecario
el sector privado que tiene intereses en lo bibliotecario y la sociedad civil en Latinoamérica. Yo creo que se están haciendo iniciativas interesantes, personales, individuales, para trabajar temas sobre bibliotecas, sobre asociaciones bibliotecarias, pero creo que hace falta encontrar como sistemas o mecanismos que se conecten mucho más con lo institucional, que tengan una incidencia regional mucho más poderosa. Creo que estamos actuando desde lo individual e incluso desde lo personal, y nos hace falta mucho más ese engranaje institucional para que no sea la voluntad de una persona haciendo cosas, sino una institución completa haciendo cosas. Y ahí creo que es muy interesante lo que Argentina está haciendo, porque ustedes en Argentina sí la tienen clarísima. Y ojalá que nos enseñen a todos los demás en la región, porque el hecho de que eso, que ABGRA esté coordinado con la Biblioteca del Congreso y, no sé, con la Biblioteca Nacional de Maestros, y entonces el sector bibliotecario no sea un bibliotecario que dice, sí, a mí me interesa trabajar, sino que sea toda la institución trabajando y muchas instituciones trabajando por la región. Yo creo que eso nos falta aprenderlo en muchos lugares de Latinoamérica, y ojalá que ustedes desde Argentina nos enseñen, porque claro, en México creo que también lo están haciendo, hay ciertas iniciativas por allá, pero hay otros países que yo creo que o están desconectados o hay un par de personas trabajando solo por eso, y yo quiero encontrar la forma de tal vez mostrar o conectar a la gente que ustedes que lo hacen también en Argentina con otros para que lo aprendan, y como que de alguna forma todos esas posibles colaboraciones, esas alianzas que podemos crear sean muchísimo más potentes, que ya las hay, pero creo que eso, o sea, verlo en otro nivel, creo que me parece una de mis cuentas pendientes, de las cosas que me gustaría ver. David, un placer, como te dije recién, escucharte, poder conocerte, siempre charlar con vos, me deja en lo personal un montón de sabiduría y un montón de información que realmente aprecio, y espero poder verte personalmente en alguno de estos encuentros que podamos llegar a hacer en el mundo bibliotecario, y la presenciabilidad no, es otra cosa, y espero que esta pandemia nos permita en lo pronto poder volver a encontrarnos. Espero que haya disfrutado tanto como nosotros de esta Oh, sí. entrevista. Sí, muchísimas gracias, y gracias. Para mí es todo un honor poder participar en esto, y bueno, y si puedo hacer algo más, por favor, con todo el gusto. Siempre es muy, muy ameno, muy grato poder estar en contacto con usted. David, y déjame agradecer también a quienes hacen posible este programa, ¿sí? Este micro de entrevistas desde Ágora. Jessica Castaño, que es la quien produce, ¿sí? Todos estos videos que después salen maravillosos en las redes, y a María Silvia La Coraza, quien conduce la Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina. Quien te habla, Gustavo Fulco, te despide, te agradece, David, y a todos los que están del otro lado y que nos ven semana a semana con una nueva historia, la próxima semana los esperamos con otra personalidad del mundo bibliotecario, y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Hasta la próxima semana. Un saludo grande a todos.